Si a mitad de mes tu billetera se queda vacía y tu cuenta bancaria también, no es falta de fuerza de voluntad, es falta de sistema. Hoy voy a mostrarte cómo funciona el método de los sobres, una estrategia sencilla pero poderosa que te ayudará a organizar tus finanzas personales, controlar tus gastos y lo más importante, empezar a ahorrar dinero sin sentir que estás sufriendo. ¿Qué es el método de los sobres y por qué funciona? La idea es simple, asignas una cantidad de dinero a diferentes categorías de gasto y la colocas en sobres separados. Cuando un sobre se vacía, se terminó el presupuesto para esa categoría. Esta técnica funciona porque hace visibles los límites, genera conciencia en cada compra y te ayuda a evitar los errores financieros más comunes. Además, puedes combinarlo con las reglas como la del 50-30-20 o con un presupuesto base cero, donde cada centavo tiene un propósito. Y si no quieres manejar efectivo, puedes hacerlo en versión digital con apps y cuentas separadas, manteniendo la misma disciplina. Ahora bien, entender la idea es fácil, pero lo importante es cómo aplicarla en la práctica. El primer paso es definir tus categorías esenciales: alimentación, transporte, servicios, salud, ocio, ahorro y un pequeño fondos de imprevistos. Luego, calcula tu ingreso mensual o quincenal para decidir cuánto colocar en cada sobre. Después, escoge una regla que te guíe, como la del 50-30-20 o el presupuesto base cero. Una vez definido, etiqueta los sobres con el nombre de cada categoría y coloca el dinero asignado. Por último, establece una regla clara: no usar el dinero de un sobre para otro, salvo emergencias, y si lo haces, debes registrarlo para no engañarte. Con esta base ya tienes el sistema armado, pero lo que hace realmente efectivo es cómo lo mantienes en el tiempo. Cada semana revisa cuánto te queda en cada sobre y anota tus gastos. Si un sobre se queda vacío antes del tiempo, no lo llenes hasta la próxima quincena. Esto te entrenará en planificación, y si sobra dinero, no lo gastes por impulso, muévelo a tu fondo de ahorros o a tu meta personal. Este pequeño hábito repetido semana tras semana es lo que convierte un sistema sencillo en resultados reales. Por cierto, si este método ya te está dando claridad sobre cómo ahorrar el dinero de forma ordenada, suscríbete al canal para seguir aprendiendo más estrategias financieras útiles. Imagina que recibes $600 en una quincena. Podrías distribuirlos así: alimentación 180, transporte 90, servicios 120, salud 30, ocio 30, ahorro 120 e imprevistos 30. Si el sobre de la alimentación se termina el día 10, simplemente no gastas más en esa categoría. Esto te obliga a planificar compras, organizar menús y reducir desperdicios. Lo interesante es que no solo controlas gastos, también aprendes a tomar decisiones conscientes con tu dinero. Y aquí viene algo mucho más motivador. No solo se trata de limitar gastos, también puedes usar sobres para motivarte con objetivos. Por ejemplo, un sobre llamado viaje o celular nuevo, al que vayas aportando poco a poco. Verlo crecer genera ilusión y constancia. Algunas personas hacen retos con sobres numerados, pero lo recomendable es mantener montos realistas y cuando alcances cierta cantidad, depositar ese dinero en una cuenta segura. Así conviertes la escasez en motivación, sin arriesgar tu esfuerzo. Y si lo tuyo no es usar efectivo, también hay forma de adaptarlo. Puedes replicar el método digital usando la banca en línea, tarjetas prepago o apps de finanzas. La clave está en asignar el límite por categoría e irlo registrando. Un truco extra es usar fichas dentro de los sobres que representen el dinero digital. De esta forma mantienes el impacto visual que hace tan efectivo el método. Además, muchas aplicaciones ya te permiten etiquetar gastos y crear alertas que te recuerden cuando estás cerca de ese límite. Y como todo sistema, hay reglas que hacen la diferencia entre abandonarlo y mantenerlo a largo plazo. Siempre pon el ahorro primero, aunque sea un monto pequeño. No muevas dinero entre sobres sin anotarlo. Crea sobres especiales para meses donde los gastos suelen aumentar, como vacaciones, matrícula escolar o reparaciones del carro. Si tienes ingresos variables, aplica el presupuesto base cero en cada periodo y usa un sobreamortiguador que te dé estabilidad. Y lo más importante, revisa y ajusta cada mes. Cambiar no significa fallar, significa que tu sistema evoluciona contigo. Hoy aprendiste qué es, cómo configurarlo, cómo mantenerlo semana a semana, cómo adaptarlo a tus metas o incluso al mundo digital. Así, ahorrar dinero deja de ser un deseo y se convierte en una secuencia natural de tus decisiones.